Muchas veces la respuesta a tu duda, la solución a la ansiedad y al miedo está en un simple versículo. Y hoy quiero compartir contigo 10 versículos que han cambiado mi vida. Los voy a ir sacando al azar y te voy a explicar uno por uno por qué son tan importantes para mí. Si es primera vez que estás aquí, me presento. Mi nombre es Mumi Lozano. Amo predicar sobre Cristo, compartir mis experiencias, mis testimonios, compartir reflexiones que te ayuden a ti también en tu caminar cristiano y crecer juntos. Y vamos a sacar el primero. Filipenses 3, versículos 7 al 9. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Filipenses es uno de los libros que más me gusta porque a mí personalmente me ha hablado en diferentes ocasiones, pero este versículo fue un recordatorio para mí de qué me vale ganar el mundo, las cosas del mundo, de qué me vale ganar cosas materiales o pasajeras si no tengo a Cristo. Y es interesante que esto lo diga Pablo, quien estuvo en prisión tantas veces, quien su vida estuvo en riesgo tantas veces, quien era conocido, quien aparentemente lo tenía todo materialmente, seguridad económica, seguridad social, pero dejó todo eso por seguir a Cristo. Y en el momento que decide seguir a Cristo, aparentemente comienzan a venir desgracias porque comienza a estar en cárcel, a sufrir no solo por lo que él pasa, sino también por lo que las iglesias pasan. Pero él dice, para mí perder todo es ganancia por el valor de poder conocer a Cristo y estar con Cristo. Segundo, Efesios 1, versículo del 4 al 5. Creo que este es el versículo que más ha cambiado mi manera de pensar. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Yo recuerdo que cuando llegué a los Estados Unidos, en mi mente se comenzó a crear como esta lucha, porque yo nací en la iglesia, pero en realidad había muchas cosas que yo no entendía, como que creía simplemente porque las había escuchado. Y me encontré con alguien que muchos de ustedes seguramente conocen, Majo Solís, en aquel momento, que ahora son Majo y Dan, que ellos cantan. Y ella en aquel momento tenía un canal en el cual predicaba y daba reflexiones. Y no sé si fue una predicación o una meditación que ella utilizó este versículo y como que lo explicó. Y ahí fue como que mis ojos fueron abiertos a la realidad de que yo soy hija de Dios. O sea, yo tengo un privilegio que no todos tienen. Y yo tenía muchos complejos, muchas inseguridades. Y cuando yo entendí que mi identidad es que yo soy hija de Dios, hija del Creador, hija del Rey de Reyes, fue como que poco a poco todas esas inseguridades y complejos se fueron yendo. Y entonces lo que antes estaba lleno de pensamientos de no soy suficiente, ¿qué dirá la gente de mí?, fueron reemplazados por Dios es suficiente, yo soy hija de Dios, y ahí es donde por lo que me debo preocupar, no tanto por lo que dicen otros o por cómo me veo. Tercero, Filipenses 4:13. Este es un versículo que todos estoy segura que sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, a mí me ayudó no en el sentido de como ayuda a todas las personas como a creer que todo lo puedo lograr, todas mis metas, mis sueños, porque Cristo está conmigo y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No, fue como la revelación de en realidad qué quiere decir este versículo. Pablo lo está diciendo en una situación donde él estaba preso, le habían enviado como unas donaciones para ayudarlo y él le agradece a la iglesia por sus donaciones y le aclara, yo he aprendido a vivir con mucho y con poco. He estado en abundancia y he estado en escasez. Pero todo esto lo logro porque Cristo me fortalece, o sea, no importa cuál sea mi circunstancia terrenal o exterior. Yo puedo mantenerme firme creyendo en Dios y sabiendo que todo está bien porque Cristo me fortalece. Tu fuerza está en Cristo, no en lo que tienes o dejas de tener. 4. Este es mi favorito. Romanos 8,
38 al 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es mi versículo favorito porque para mí fue un recordatorio de que nada, absolutamente nada me puede separar del amor de Dios, el cual yo no merezco, el cual yo no he hecho nada para ganar. Él simplemente me lo dio por pura gracia. Y entonces la manera en que yo vivo ahora no es por miedo, porque voy a defraudar a Dios o porque voy a defraudar a las personas, sino porque Él me ama tanto que ¿cómo yo no voy a responder positivamente a ese amor? Es como que tengas a un miembro de tu familia que te ama tanto y haga cosas buenas por ti todo el tiempo y tu pensamiento sea, le voy a pagar con mal. No es así. Tu pensamiento es, tengo que portarme bien con esta persona porque ha hecho mucho por mí. Es como que, Dios, tú me amas tanto que yo quiero que ese amor sea el centro de mi vida, que inunde mi vida y que todo lo que yo haga sea manejado o guiado por ese amor. 5. Salmos 40, versículo del 1 al 2. Este me habla a mí personalmente en el presente. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Me encuentro ahora mismo en una etapa de incertidumbre en ciertas áreas de mi vida. Aunque tengo incertidumbre, tengo paz. Porque es algo por lo que ya he pasado y yo entiendo que Dios no siempre responde a la primera. No siempre vas a tener respuesta de Dios rápido, sino que a veces hay un tiempo de silencio. Y ese tiempo de silencio, por lo menos en mi experiencia, es un tiempo donde Dios te prepara para lo que viene después. Es un tiempo donde tu mente es renovada, tu relación con Dios es cimentada, como que es más fuerte. Entonces estoy en esa etapa de confiar en Dios, esperar a ver cuál es su voluntad. Pero este versículo me recuerda que el Señor es mi esperanza, que Él no está callado, sino que se inclinó y me escuchó. Y Él está obrando, aunque yo no lo pueda ver ahora, no pueda ver resultados, Él está obrando. Y en algún momento voy a estar en terreno firme. 6. Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Fuerte. Con ese versículo me encontré en una de mis clases y uno de los comentarios que se hizo es como que estamos acostumbrados a que si sigo a Cristo todo tiene que ser bendición, pero en realidad la promesa es que si sigues a Cristo vas a sufrir también. Y aún la Biblia en otros versículos nos dice que si sufrimos por Cristo somos bienaventurados. Entonces eso me mantiene con la seguridad de que no importa si estoy sufriendo a causa de Cristo, en realidad estoy siendo bendecida. Que Cristo sufrió aún más que yo y sufrió por mi culpa. Entonces al yo llevar la cruz de Cristo, en parte también tomo parte de su vida, de ese sufrimiento, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si estoy en sufrimiento o en bendición, Cristo sigue siendo mi fortaleza. 7. Esther 4, versículo 13 al 14. De este estuve hablando en una de las reflexiones que tuve hace poco. Te lo voy a dejar por aquí por si te interesa verla. Pero voy a hacer énfasis al final del versículo 14. Si ahora te quedas callada, de algún otro lugar saldrá ayuda y liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre morirán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? La historia de Esther, por yo ser mujer, siempre me había gustado desde niña, la reina Esther. Y lo que más yo conocía de ella era si perezco, que perezca. Pero cuando estuve leyendo la historia me di cuenta que la primera reacción de Esther no fue decir sí, yo voy a ir, yo soy valiente, sino que dijo yo no puedo ir a hablar con el rey porque me van a matar. Y Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para esta hora, o sea, con este propósito es que tú llegaste al reino? Para salvar al pueblo judío. Y esto a mí me recordó que los propósitos de Dios, donde Dios me guía, donde me pone en el lugar donde yo estoy, no es en vano. Y por eso siempre le digo a Dios, no permitas que se cumplan mis planes humanos, sino siempre tu propósito en mí. Porque tus propósitos no solo me benefician a mí, sino que también benefician a los que me rodean. Quedan 3. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En esto consiste el amor,
en que Dios nos amó primero y por ese amor entregó a su Hijo. Y para mí es un recordatorio muy lindo y que me gusta meditar en eso, porque cuando nosotros meditamos en Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, basados en la palabra, y quizás los pensamientos negativos son sustituidos por pensamientos de esperanza, de amor, de gracia, de misericordia, pensamientos llenos de Dios, es como que nuestra vida también es transformada a su imagen. Penúltimo, Santiago 5, versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esto es algo con lo que yo hoy por hoy todavía intento recordarme. Y creo que por eso es tan importante estar como en una red de apoyo, en una iglesia en la que tú te puedas sentir cómodo. Que tengas personas que tú sepas que puedes ir y contarle algo y van a orar por ti y te van a ayudar más allá de aplastarte. Pero hago hincapié en esto porque este versículo a mí me ha ayudado mucho en mi matrimonio. A veces como mujeres nuestra primera reacción a resolver un problema es pelear o decir algo en mala forma. Pero yo he experimentado el poder de la oración en el matrimonio y cómo me ha transformado a mí y cómo ha transformado a mi esposo. Y muchas veces creemos que la solución está en nuestras manos, pero a veces la solución está en una simple oración. Y por último, creo que ya sé cuál es y me encanta que sea el último, porque es uno de los que más ha transformado mi vida. Juan 3, versículos 17 y 18. Todos sabemos Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, estos versículos es lo que viene después de eso. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Yo he contado varias veces que yo crecí con un miedo tremendo a la venida del Señor. Para mí la venida de Dios estaba llena de condenación, de persecución, que iban a matar a mis padres, que me iban a matar a mí, que todo iba a ser de mal en peor. Y yo dije, Señor, si eso es lo que va a pasar, yo prefiero que tú no vengas. Déjame tranquilita. Cuando me encontré con este versículo, como que apoyó y reafirmó lo que ya yo venía aprendiendo hace mucho tiempo. Si tú crees en Dios, tú has declarado a Dios como tu Dios y Salvador, y tú vives una vida para Él. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente piensa que vivir una vida para Cristo, al primer pecado ya tú perdiste tu salvación, ya eres condenado. Pero Dios en su gracia y su misericordia trabaja con nosotros de poco a poquito, de poco a poquito. Y dice que nosotros podemos ir ante Dios, ante el Padre, pedirle perdón por nuestros pecados y Él nos perdona. El pecado que no recibe perdón es la rebelión. O sea, cuando tú estás en un pecado, tú sabes que estás en pecado y tú no te quieres salir de ahí. Y ahí el Espíritu Santo no puede hacer nada porque ha tocado tu corazón, pero tú dices, yo me quiero quedar aquí. Pero una vida cristiana no es una vida perfecta en la cual no vas a pecar. Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero tenemos a Cristo y su sacrificio y su sangre que nos limpia de todo pecado. Y ahora, con eso en mente y sabiendo que Dios no está aquí para condenarte, sino para salvarte, no tienes por qué vivir con miedo. Aún hoy lo escucho en muchas iglesias. Si Dios viniera hoy, ¿quién va a ser salvo? Levante la mano. Y mucha gente no levanta la mano. Yo no conozco la vida de cada cual, pero yo vivo con la seguridad y la convicción de que yo soy salva. Y esa salvación ya no depende de mis actos, porque mis actos son un resultado de yo experimentar ya esa salvación. Pero porque Dios me amó tanto, Él entregó a su Hijo, Él hizo el sacrificio expiatorio. Yo acepto ese sacrificio, yo necesito a Cristo que me transforme, que me renueve, yo quiero vivir para ti. Y Él comienza a hacer esos cambios de poco a poquito, cada uno en su mundo, en su tiempo. El hecho de que tú caigas hoy no significa de que ya perdiste tu salvación. Te puedes levantar como mismo te caíste y sujetarte de la mano de Dios, pedir perdón por tu pecado y seguir adelante. Porque el objetivo de Cristo no es condenarte, sino salvarte. Y esos fueron los 10 versículos que han transformado mi vida. Hay muchos más que amo, pero intenté seleccionar los más importantes que me hablaron en un momento en específico. Déjame saber
en los comentarios cuál es tu versículo favorito o cuál versículo te habló en un momento importante. Y si crees que este video puede ser útil para otra persona, puedes compartirlo con ellos. Gracias por estar aquí y recuerda que tenemos reflexiones todos los lunes. Intentaré cada jueves subir este tipo de videos que nos ayude como a conectar un poquito más, algo más personal. También me puedes seguir en mi canal secundario, que te voy a dejar el link aquí y el link en la descripción. Comparto más sobre blogs, cosas más personales. Me despido, un besito bien grande. Nos vemos en el próximo video. Bye.